Una de las realidades extrañas en mi vida que nunca realmente anticipé es que he pasado tantos años predicando tantos mensajes, escrito tantos libros, tratando en cierto sentido de aferrarme al Evangelio mientras está bajo ataque de los llamados evangélicos. Cuando estaba en el seminario, ya sabes, éramos una especie de preparados para luchar contra el liberalismo y estábamos preparados para defender la inherencia de las Escrituras. Estábamos preparados para poder defender el verdadero ministerio del Espíritu Santo y obtener el paradigma correcto de santificación y lidiar con el tipo del movimiento inicial de lo que ahora llamamos el movimiento carismático. Estábamos aprendiendo cómo abordar cuestiones de liberalismo y contracatolicismo y lidiar con las sectas, pero el Evangelio parecía ser una especie de tema resuelto en el mundo evangélico. Ciertamente eso es. Ya no es el caso y la palabra evangélico ha alcanzado proporciones ahora en las que realmente no significa nada porque es muy ambigua. Si miras las encuestas realizadas por estos diversos grupos que hacen eso, encontrarás que entre el 45% y el 65% de los llamados cristianos evangélicos están convencidos de que Jesús no es el único camino al cielo. Esto va en contra de nuestra tradición, nuestra teología y las Escrituras, como saben, pero aquí estamos como cristianos evangélicos defendiendo la exclusividad de Cristo. Y este es un movimiento que no disminuirá, es un movimiento que se está intensificando en un mundo posmoderno, donde la tolerancia lo domina todo y todos tienen derecho a tener su propia opinión. No hay una verdad universal ni absolutos. Este tipo de cosas encajan perfectamente, así que creo que debemos poder lidiar con eso. Hay tantos ataques al Evangelio cuando miro hacia atrás en los libros que a lo largo de los años que escribí. El Evangelio según Jesús siguió. El Evangelio según los apóstoles siguió con difícil de creer, sigue con la verdad en guerra, avergonzados del Evangelio, media docena de libros que tratan del Evangelio, sin mencionar el hecho de que se han escrito cientos y cientos de otros libros tratando de clarificar el Evangelio y exigir adherencia al Evangelio si se quiere llamar a uno mismo cristiano. Pero hay una ambigüedad generalizada sobre el Evangelio. Y hay algunos líderes evangélicos prominentes, muy populares, que son apóstoles de esta ambigüedad y que se contentan con dejar de lado la precisión y tener un tipo de evangelio que es como arcilla blanda a la que puedes darle cualquier forma que te satisfaga. Ahora, podemos equivocarnos en algunas cosas sin consecuencias eternas severas, pero no podemos equivocarnos en el corazón de nuestra fe, por supuesto, que es el evangelio de la salvación. Debemos entender el evangelio como el evangelio realmente es en su realidad salvadora y su poder salvador. Los verdaderos cristianos siempre han creído y enseñado que no puedes ser salvo del infierno eterno a menos que escuches el evangelio de Jesucristo y creas en ese evangelio. No puedes ser salvo. Eso es lo que los creyentes en las Escrituras siempre han afirmado, siempre proclamado, siempre aceptado. Mire Romanos 10 si lo desea y comencemos allí. Quiero hacer esto de una manera al revés, si puedo, mientras miramos las Escrituras. En lugar de afirmar la exclusividad de Cristo, lo cual ciertamente podemos hacer con una nota positiva, quiero mostrarles lo que dicen las Escrituras sobre cualquier otro intento de ser salvo. Así que miremoslo más desde el lado negativo. Un buen lugar para comenzar es en Romanos 10, porque Pablo comienza diciendo: hermanos, mi deseo de corazón y mi oración a Dios por ellos es por su salvación. Y por supuesto, él está hablando de Israel. Mi oración es que Israel sea salvo, lo cual supone que no lo son. Ahora, estos no son paganos, estos son las personas que habían creído en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento creía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Creía en el Dios que creó, el Dios que dio su ley,
el Dios que es el Redentor de Israel. Esta es la nación de personas que tenían el Antiguo Testamento, la única revelación existente de Dios escrita y transmitida. Y ellos, con esa revelación y con su fe en el Dios vivo y verdadero del Antiguo Testamento, el Dios verdadero, no fueron salvos. No fueron salvos. Lo escucharás hoy. Si escuchas a personas como John decir a otros que los judíos no necesitan creer en Jesús, tienen otro camino hacia la salvación. No según el Nuevo Testamento, no según Jesús, quien continuamente pronunció juicio sobre ellos, incluso mientras caminaba hacia la cruz. En el camino a la cruz, mientras las mujeres profesionales lloraban por él cumpliendo con su deber, se volvió hacia ellas y les dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes mismas. Estaba muy claro que Jesús veía a toda la nación de Israel como apóstata, y creían en el Antiguo Testamento y creían en el Dios del Antiguo Testamento como se revela en las Escrituras, pero eso no es suficiente. Habían tergiversado el Antiguo Testamento y creado un sistema de salvación por obras. Como todos sabemos, la fe salvadora es algo más que creer ciertas cosas que son verdaderas. El problema es que a medida que fluyes hacia abajo en este texto y haces un poco de estudio patológico de una fe que no salva, es algo que te mencioné anoche. Tienen un celo por Dios, pero no de acuerdo con el conocimiento. ¿A alguien le sirve de algo tener celo por Dios si no es correcto, si no es preciso? Me quedé realmente sorprendido cuando vi la entrevista de Rick Warren con Obama y McCain. Rick Warren le dijo a McCain: dices que eres cristiano, ¿qué significa tu cristianismo para ti? Y él respondió: significa que soy salvo y estoy perdonado. ¿Qué significa eso? ¿Por quién? ¿De qué? ¿A qué? En otra entrevista, y esto es muy popular, he escuchado a personas decir muy prominentes: bueno, mi fe es algo muy privado. Déjame decirte algo: si tu fe es algo privado, no es la fe cristiana y no es una fe salvadora. Jesús dijo: si me confiesas delante de los hombres, te confesaré delante de mi Padre, quien está en el cielo. La respuesta correcta a la pregunta ¿qué significa tu cristianismo para ti? Es que significa para mí que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Él es mi Señor y mi Salvador, y no hay otro Señor y no hay otro Salvador. Lo que fue aún más inquietante para mí fue el comentario del pastor Warren, quien dijo: oh, eso fue un dime así. Fue tan simple, lo hiciste bien, no necesitamos continuar con eso. Ahora, no sé qué él cree, pero sé que ese es el tipo de ambigüedad cómoda que ahora ha cautivado al supuesto cristianismo actual, donde básicamente no tienes que comprometerte con nada, porque podrías estar invadiendo la sensibilidad de alguien porque podría no estar de acuerdo contigo. Tenían un celo por Dios y ellos eran el pueblo elegido, pero no estaba de acuerdo con el conocimiento. ¿Y qué estaba mal en su conocimiento? Versículo 3. Sin saber acerca de la justicia de Dios, no entendieron cuán justo era Dios, y se lo señalé anoche. Entonces fueron para buscar su propia justicia. En otras palabras, pensaban que Dios era menos justo de lo que realmente es, y por lo tanto podían ser lo suficientemente justos para agradar a Dios. No entendían la esencia completa de la justicia de Dios. No entendían su propio pecado e incapacidad. Por lo tanto, no se sujetaron a la justicia de Dios. Realmente no estuvieron bajo la amenaza de la justicia divina en una actitud de bienaventuranza, la actitud del publicano en Lucas 18, golpeándose el pecho con horror por su propia miseria y diciendo: Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Ellos pensaban que eran buenos, pensaban que eran tan buenos que Dios era lo suficientemente bajo como para aceptar esa bondad. Tenían una visión distorsionada de la salvación. ¿Tú entiendes? Tenían una visión distorsionada de la salvación, una visión distorsionada de la justicia de Dios, esencial para comprender la salvación,
una visión distorsionada de su propia injusticia, pensando que podían alcanzar la salvación por su propio esfuerzo. Tenían una comprensión errónea de la cruz de Cristo. No entendieron que Cristo es el fin de la ley para la justicia, que la única forma en que alguna vez seremos justos es a través de aquel que satisfizo la ley perfectamente. Entonces se equivocaron en su teología, se equivocaron en su antropología, en su cristología y en su soteriología. Tampoco entendieron que esta justicia está disponible, según el versículo 4, para todo aquel que cree, que no es por obras, es por fe. Aquí está esta triste declaración de Pablo, que con toda la revelación que tenían, con toda la verdad que tenían acerca del único Dios verdadero y vivo, y ellos eran monoteístas, no fueron salvos. Su perdición fue tan penetrante en el corazón de Pablo que en el capítulo anterior, al comienzo del capítulo 9, dice: ojalá yo mismo fuera un maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Él agonizaba por la pérdida de Israel. Ahora, si sigues el flujo aquí, aprendemos un poco más adelante en el capítulo 10, versículo 13, que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo entonces invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin un predicador? En otras palabras, no puedes ser salvo a menos que creas. No puedes creer lo correcto a menos que lo hayas escuchado, y no puedes escucharlo si alguien no te lo dice. Y por eso son tan hermosos los pies de los que predican. Qué hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas de cosas buenas, porque no puedes ser salvo hasta que llega el mensaje que debes creer. Entonces, el versículo 17, ¿sabes el versículo? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Como dijiste esta mañana, el evangelio está fuera de nosotros. No es intuitivo para nosotros. Es algo que tenemos que escuchar, y alguien tiene que ser el portavoz de esa audiencia. Cuando miras la historia de la iglesia fiel del evangelio, vuelves atrás y ves las incontables cantidades de dinero, los millones de creyentes a lo largo de los siglos que han gastado sus recursos, sacrificaron sus vidas para llevar el único mensaje de salvación acerca de Cristo hasta los confines de la tierra. Muchos de ellos fueron martirizados, muchos de ellos quemados en la hoguera. En solo un par de décadas, Bloody Mary quemó en la hoguera a 283 cristianos porque no estaban de acuerdo con que el cuerpo y la sangre reales de Jesús estaban en la hostia y en la copa. Los quemaron en la hoguera. Ahora, por lo que crees que este mundo evangélico contemporáneo querría dar su vida por eso, ¿crees que quemarían a la gente en la hoguera para aferrarse al hecho de que la transustanciación es una fantasía y una tergiversación de la verdad? La mentalidad actual de este tipo de evangelicalismo ambiguo, emergente, posmoderno, es un asalto a la integridad y el sacrificio de los creyentes a través de los tiempos, quienes estuvieron dispuestos a morir por la precisión de la verdad. Piensa en todo el trabajo de traducción que se ha realizado, en toda la impresión, toda la predicación, la enseñanza y la evangelización que ha habido en la misión de la iglesia desde su nacimiento en Pentecostés. Un esfuerzo incansable por utilizar todos los medios disponibles para llevar el evangelio a cada criatura como lo hemos sido mandados en la gran comisión. ¿Fue este esfuerzo un desperdicio? ¿Fue esta locura? ¿Fue así de inútil? ¿Fue esto redundante, innecesario? Aquí estamos al comienzo de este nuevo milenio. Y ahora tenemos mayores medios que en la historia del mundo para difundir el evangelio, ¿no es así? Medios más grandes: radio, televisión, cintas, iPod, CD, DVD, una y otra vez, y sigue imprimiéndose. Impresión masiva, distribución masiva. Podemos conseguirlo en todas partes y llegar allí rápido, y justo en el momento en que tenemos los medios, como la iglesia nunca ha conocido,
para difundir el Evangelio por todo el mundo. No tenemos ningún interés en hacerlo porque creemos que la gente probablemente estará bien, incluso sin el Evangelio. Esto es realmente algo vergonzoso, muy vergonzoso. La iglesia ha adoptado un enfoque superficial, motivado por una comprensión superficial, y en muchos casos se está propagando un evangelio sintético que no tiene el poder de salvar porque no es la verdad. Ahora, toda esa indiferencia hacia la precisión y la claridad en la proclamación del evangelio básicamente ha surgido de algunos puntos de vista teológicos o es defendida por algunos. Les daré un par de ellos. Uno de ellos es la teología natural. Hay un gran movimiento en lo que se llama teología natural. Es decir, el hombre tiene de manera innata e intuitiva los poderes de razonamiento natural para venir a Dios y ser salvo sin las escrituras. Eso es correcto. Sin la escritura y sin el evangelio. Los defensores dicen que el hombre puede descubrir la existencia y los atributos de Dios en la naturaleza, y eso es verdadero, como Romanos 1. La razón humana lo llevará de regreso a Dios porque la razón humana funciona en una estructura de causa y efecto eventualmente te llevan de regreso a la causa principal. Puedes saber mucho sobre Dios. Puedes saber algo sobre su poder al mirar el mundo en su sentido macro y micro. Eso es cierto. Pero luego van más allá y dicen que el hombre se vuelve así capaz de conocer lo suficiente de la verdad de Dios para satisfacer a Dios sin la necesidad de la revelación divina. De alguna manera encuentra su camino hacia Dios. Es bueno si tiene la Biblia, es bueno si tiene el Evangelio, pero no es necesario. Aquí hay un informe de noticias del Vaticano. Ciudad del Vaticano, del Los Angeles Times, moderando una controvertida declaración del Vaticano sobre la salvación. El Papa dijo esta semana que todos los que viven una vida justa serán salvos, incluso si no creen en Jesucristo o en la Iglesia Católica Romana. Bueno, podrías decir, oh, pero la Iglesia Católica Romana siempre ha creído eso. El pontífice, dirigiéndose a 30,000 peregrinos en la plaza de San Pedro, afirmó la interpretación liberal del Concilio Vaticano II de las enseñanzas de la Biblia sobre la salvación. Citando al Papa, el Evangelio nos enseña que aquellos que viven de acuerdo con las bienaventuranzas, los pobres en espíritu, los puros de corazón, aquellos que soportan amorosamente los sufrimientos de la vida, entrarán en el reino de Dios. El Papa pareció adoptar un enfoque mucho más inclusivo hacia la salvación que la declaración de Dominus Iesus de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que causó consternación entre los no católicos involucrados en el diálogo interreligioso al afirmar que sus rituales, en la medida en que dependen de supersticiones u otros errores, constituyen un obstáculo para la salvación. La idea de que esta religión falsa pueda ser una barrera para la salvación, pero que las personas aparte de la Biblia y el Evangelio puedan salvarse si pueden sortear la barrera, es básicamente una herejía. La Iglesia Católica Romana fue conducida a eso por Tomás de Aquino, quien adoptó oficialmente la filosofía aristotélica como la posición de la Iglesia Católica Romana en el Vaticano I. Está presente, por supuesto, en el nuevo catecismo católico. La enseñanza bíblica de que la salvación solo viene en respuesta a la fe en Cristo es rechazada, ya que personas irrazonables y crueles se salvan si viven una buena vida y son sinceras en sus creencias, sean lo que sean. Aquí hay una entrevista entre Billy Graham y Robert Schuller, grabada en cinta y video. Doctor Graham: bueno, el cristianismo y ser un verdadero creyente, ya sabes, creo que está el cuerpo de Cristo que proviene de todos los grupos cristianos alrededor del mundo o fuera de los grupos cristianos. Creo que todos los que aman a Cristo o conocen a Cristo, sean conscientes de ello o no, son miembros del cuerpo de Cristo. Y añadió: no creo que vamos a ver un gran avivamiento radical que convertirá al mundo entero a Cristo en cualquier momento.
Además, dijo: el propósito de Dios para esta era es llamar a mucha gente por su nombre, y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Está llamando a la gente fuera del mundo por su nombre, ya sea que vengan del mundo musulmán, del mundo budista, del mundo cristiano o del mundo no creyente. Son miembros del cuerpo de Cristo porque han sido llamados por Dios. Es posible que ni siquiera conozcan el nombre de Jesús, pero saben en sus corazones que necesitan algo que no tienen y recurren a la única luz que tienen, y creo que son salvos y estarán con nosotros en el cielo. A lo que el doctor Schuller respondió: lo que te escucho decir es que es posible que Jesucristo entre en el corazón, el alma y la vida de un ser humano, incluso si han nacido en la oscuridad y nunca han estado expuestos a la Biblia. Y el doctor Graham contestó: sí, es porque creo que he conocido a personas en varias partes del mundo en situaciones tribales. Nunca han visto una Biblia ni oído hablar de ella, nunca han oído hablar de Jesús, pero han creído en sus corazones que existe un Dios y trataron de vivir una vida que estaba bastante separada de la comunidad que los rodeaba en la que vivían. Doctor Schuller, esto es fantástico. Estoy muy emocionado de escucharle decir esto. Hay una amplitud en la misericordia de Dios. Doctor Graham, definitivamente es eso. Esto estuvo en la hora del poder, por cierto. Es algo impactante, ¿no? Cuando el evangelista líder proclamado en el mundo cree que no se necesita la Biblia o Jesús para llegar al cielo. Otra expresión que se usa de manera diferente es la teología natural, pero el corolario es que escucharás a la gente escribir y hablar sobre una misericordia más amplia. Hay teólogos que insisten en que la visión histórica del Nuevo Testamento es demasiado estrecha. Al desarrollar esta teología natural, hay algo innato en el hombre que puede obtenerse para satisfacer a Dios. Esto es el mismo problema que se tuvo en Romanos 10, porque incluso los judíos que tenían las Escrituras no obtuvieron la salvación aparte de Cristo. ¿Cómo podrían las personas que no solo no conocían a Cristo, sino que tampoco conocían las Escrituras, recibir la salvación? Ese es el problema con esta teología natural de la misericordia más amplia. La misericordia más amplia dice que hay que entender que Dios es más tolerante. Clark Pinnock escribe que cuando nos acercamos a un hombre de fe que no sea el nuestro, será con un espíritu de expectación para descubrir cómo Dios le ha estado hablando y qué nueva comprensión de la gracia y el amor de Dios podemos descubrir nosotros mismos en este encuentro. Nuestra primera tarea al acercarnos a otro pueblo, otra cultura, otra religión, es quitarnos los zapatos, porque el lugar al que nos acercamos es santo. De lo contrario, nos encontramos pisando los sueños de los hombres. Podemos olvidar que Dios estaba aquí antes de nuestra llegada. Y agrega que Dios tiene más cosas que hacer a través de la redención que lo que sucedió en la Palestina del primer siglo. Esto deprecia la Trinidad, deprecia la encarnación, deprecia la obra en la expiación de Cristo, niega la unicidad de la Biblia, niega la necesidad de la verdad del Evangelio y sustituye la misma vieja basura filosófica sobre el universo logos en acción en todos los sistemas religiosos. Puedes preguntar, ¿cómo puede la gente creer esto? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Cómo puede la gente decir esto? Esto es un giro en las Escrituras, pero este tipo de escritores, incluidos muchos más prominentes hoy en día, sostienen que la base de la salvación no es conocer a Cristo para la mayor parte del mundo. Pinnock escribe que el hindú bueno y bonificado es salvo por Cristo,
y no por el hinduismo, pero es a través de los sacramentos del hinduismo, a través del mensaje de la moralidad y de la buena vida, a través del misticismo que le llega a través del hinduismo, que Cristo salva al hindú. Esto está en un libro que escribió llamado El Cristo desconocido del hinduismo. Hay un libro que salió hace unos años, escrito por Tony Evans, llamado Totalmente Salvo. En ese libro dijo que Dios salva a las personas alrededor del mundo sin la Biblia, sin el Evangelio, transdispensándolos, es decir, los lleva de esta era a una era pasada o incluso a una era anterior a la ley. En otras palabras, quiere salvarlos tanto que lo hará en su propia mente, poniéndolos en cualquier economía en el pasado que no requiera las Escrituras o a Cristo. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Hay muchos pasajes que podríamos revisar, pero creo que probablemente sea más útil comenzar yendo a Romanos 1. Es cierto que Dios se revela en la creación, como dice Romanos 1. Es cierto que Dios se revela en la conciencia, la ley moral escrita en el corazón humano, que está en Romanos 2. Pero eso no significa que el hombre por sí solo, en base a esa revelación natural, pueda salvarse. El conocimiento que el hombre tiene de Dios, manifestado en la creación y revelado en la ley moral que está detrás de la función de su conciencia, no basta para salvar, solo basta para condenar. Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con injusticia. El pecador en su condición natural está muerto en delitos y pecados, y muerto significa muerto. No puedes responder, está ciego, ignorante, doblemente ciego por Satanás, según 2 Corintios 4, para que la gloriosa luz del Evangelio no pueda penetrar en sus tinieblas. Y así, cuando este pecador, por su razón, concluye que hay una causa primera, que hay un Dios poderoso, un Dios que da leyes, ¿qué hace el hombre con esa verdad? ¿Tiene de forma innata la capacidad de pasar de eso a la salvación? No, la suprime en injusticia, porque él es en su naturaleza malvado, corrupto, pecador e incapaz de cualquier justicia verdadera. Sí, versículo 19. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente para ellos, porque Dios se lo hizo evidente. Sus atributos invisibles, su eterno poder y su naturaleza divina se han visto claramente, entendiéndose a través de lo que ha sido hecho, para que no tengan excusa. Esa es suficiente información para condenarte, pero no es suficiente para salvarte. Versículo 21. Aunque sabían de Dios, conocen la realidad de Dios, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se oscureció. Cualquier tenue rayo de luz que aparecía en el camino de la razón y la conciencia se oscurecía. En el corazón de todo el sistema de calvinismo, en el corazón de toda la comprensión bíblica de la salvación, está este gran reconocimiento. Esta es la doctrina más importante que pienso de todas. Si te equivocas en esto, arruinarás todo lo que viene después. El hombre es completamente incapaz de creer en la verdad por sí mismo. Ese es el problema. La gente siempre se queda estancada en la soberanía de Dios en la salvación. Será mejor que primero tengas el tipo correcto de comprensión de la pecaminosidad del hombre. Y entonces entenderás que la única manera en que el hombre podría salvarse sería si Dios irrumpiera en su vida y diera luz y vida a los muertos y a los oscuros. Entonces lo que sucede es que deshonran a Dios, no están agradecidos, se vuelven vacíos en sus especulaciones y su necio corazón se oscurece y, por supuesto, profesando ser sabios, se vuelven necios. Cambian la gloria del Dios incorruptible por una imagen y pasan a hablar de idolatría. Entonces, ¿qué es esto? Dios ha puesto en el hombre evidencia de la razón de que Él existe, evidencia de ley moral
y conciencia de que existe. ¿Y qué hacen los hombres pecadores con eso? Lo único que los hombres pecadores pueden hacer con eso es pervertirlo. Lo apagan la tenue luz parpadeante de la realidad, por lo que no pueden ser salvos. Simplemente son condenados de manera justa. Terminan en lujurias sexuales, deshonrando sus cuerpos. Ahora, solo para darles una especie de descripción general de este texto, esta es la historia de la humanidad, una y otra vez. Esta es la historia de todos. Cada grupo de personas, todos responden de esta manera. Como dice Hechos 14, Dios ha permitido que las naciones sigan su propio camino. Simplemente esto es toda la historia ciclando una y otra vez. Todos los hombres tienen razones para llevarlos al conocimiento de la conciencia de Dios, para llevarlos al hecho de que Dios es un legislador y tienen cierta responsabilidad, pero la suprimen, la anulan, la corrompen, la pervierten, no la siguen porque son incapaces de eso. Y en cambio, terminan en lujurias sexuales. Versículo 24. Versículo 25. Intercambian la verdad de Dios por una mentira. Adoran y sirven a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Rechazan la luz de la verdad y creen una mentira, porque eso es todo lo que realmente son capaces de hacer. Por esta razón, en el versículo 26, no solo caen en pecado sexual, sino también en la homosexualidad. Continúa describiendo esta homosexualidad en estos dos versículos, comenzando con las mujeres. Y eso es lo peor, ya que las mujeres tienden a ser más reacias a la homosexualidad porque son instintivamente madres y esposas, por lo que el hecho de que estén en la lista primero significa que esto es un cambio severo de los instintos normales. Luego, por supuesto, sigue, no quieren reconocer a Dios, versículo 28, y Dios simplemente los dejó ir. Entonces, ¿con qué terminas? Con inmoralidad, homosexualidad, una mente depravada, injusticia, maldad, codicia, envidia, asesinato, conflictos, engaño, malicia, chismes, calumnias, odio a Dios, insolencia, arrogancia, jactancia, inventores de males, desobediencia a los padres. El punto es que aquí es donde tu teología natural te lleva. Sin Dios, ellos suprimen lo que es verdad, no lo siguen hacia más y más iluminación por sus propias fuerzas y por su propia capacidad. Otro pasaje es 1 de Corintios capítulo 1. Podría decir más sobre eso, pero uno de mis favoritos es este. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de esta era? Trae a las mejores mentes, a los comunicadores más articulados, a los mejores polemistas, dales la élite y les mostraré un grupo de tontos, porque lo mejor que pueden lograr no alcanzará la verdad. El versículo 21 de 1 Corintios dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios. La filosofía es el amor de la sabiduría, pero no puedes llegar a Dios por tu propia sabiduría. No puedes salvar. Solo el mensaje de la cruz salva, y el mensaje de la cruz se percibe como una tontería. Fue una piedra de tropiezo para los judíos pensar en un Mesías muerto, un hijo de Dios muerto, asesinado por Dios. Eso era absolutamente ridículo, una locura y una piedra de tropiezo, pero también era una tontería para los gentiles. ¿Qué clase de Dios es ese? Jesús no podía ser un Dios. Es por eso que si fueras al Circo Máximo hoy en día y miraras uno de los pequeños grabados de piedra que aún están allí en su forma descolorida, verías una imagen de un burro crucificado con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un burro y un hombre debajo inclinándose. Luego, las palabras: al examen os adora a su Dios. Ese era el evangelio para la élite del mundo griego, una tontería. Así que no puedes llegar allí solo con el conocimiento de Dios que viene a través de la revelación natural, como dice Romanos 1.
Tampoco puedes llegar allí, incluso si la predicación de la cruz llega a ti, porque será para ti una piedra de tropiezo y una locura, a menos que Dios te llame y te ilumine. Por eso, los únicos que creen son aquellos a quienes Dios les ha dado un llamado eficaz, porque fueron sus escogidos. En el versículo 29, Pablo dice, para que nadie se jacte delante de Dios. Versículo 30, por su obra estás en Cristo Jesús. No es tan grandioso. Por su obra estás en Cristo Jesús, quien se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justicia, y santificación, y redención. Así que si vas a alardear, alardea en el Señor, dale la gloria. Estos pasajes nos muestran claramente que el hombre natural no puede hacer nada para discernir y luego alcanzar la salvación. No hay salvación aparte del Evangelio de Jesucristo. Pero incluso el Evangelio de Jesucristo es una locura para el hombre natural. Por eso, en el capítulo 2 de Primera a los Corintios, Pablo dice, cuando vine a vosotros, hermanos, no vine con superioridad de palabras ni de sabiduría al proclamarles el testimonio de Dios, porque me propuse no saber nada entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve con vosotros en debilidad, en temor, en mucho temblor. Mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es el poder de Dios entrando y penetrando el corazón con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pablo dijo, ese es el mensaje. Es una sabiduría que ninguno de los gobernantes de esta época ha conocido. Es una sabiduría que solo viene de Dios. Ninguna persona, por razón natural o intuición religiosa, puede llegar a conocer la verdad de Dios. Ninguna persona por sí sola puede siquiera creer el Evangelio. Será una piedra de tropiezo, será una locura, a menos que sea llamado, elegido y regenerado. Veamos un versículo más adelante en el capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y no puede entenderlas, porque se disciernen espiritualmente. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él. Y aquí está la frase clave, no puede entenderlas. Debes venir al Evangelio para ser salvo, pero no puedes por tu propia cuenta. Es una obra de Dios, es una obra de Dios. Y si miramos en Hechos 17, continuamos nuestro pequeño estudio bíblico. En este pasaje, Pablo aparece en medio del Areópago, el lugar donde todos los filósofos y líderes de la ciudad se reunían. Él dice, hombres de Atenas, observo que sois muy religiosos en todos los aspectos, lo cual debo agregar es inútil para ellos. Pasando y examinando los objetos de vuestro culto, encontré un altar con la inscripción, a un Dios desconocido. Y Pablo dice, a ese que adoráis sin conocer, a él os proclamo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él, ya que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, ya que él mismo da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo sigue definiendo a este Dios que, como en Romanos 1, no está lejos y cuya existencia se puede discernir porque en él vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de sus poetas han dicho. Incluso ellos reconocen que hay un Dios que nos ha creado, pero todo se reduce al versículo 30. Ahora, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que deben arrepentirse. ¿Por qué? Porque ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo dado prueba a todos los hombres al levantarlo de entre los muertos.
Pablo dice que la única manera de acceder a la salvación y al reino de Dios es creyendo en el Evangelio de Jesucristo, incluyendo la resurrección. Dios ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan y abracen el Evangelio. Veamos otro pasaje en 1 Corintios capítulo 10. En la iglesia de Corinto había personas que asistían al culto y participaban de la mesa del Señor, pero luego iban a un templo de ídolos y participaban en fiestas idólatras. En el versículo 19, Pablo dice: ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Esto es una declaración radical. Si no adoras al verdadero Dios y al verdadero Cristo, eres un adorador de demonios. Esto es lo opuesto a la teología natural de una misericordia más amplia, que sugiere que las personas de otras religiones están encontrando su camino hacia Dios. Según Pablo, ellos no están acercándose a Dios, están adorando a los demonios. Pablo deja claro que la adoración fuera del verdadero Dios es, en última instancia, adoración demoníaca. Podrían no identificarse como tales, pero las religiones falsas no se presentan como adoración de demonios. Si eres musulmán y adoras a Alá, en realidad estás adorando a demonios. Lo mismo aplica para cualquier otro sistema religioso falso. Detrás de toda religión falsa está el trabajo de Satanás, el padre de mentiras, y sus demonios, quienes se disfrazan de ángeles de luz, de portadores de la verdad. 2 Corintios 10, 3-5 nos dice que estos demonios levantan fortalezas ideológicas y falsas doctrinas que se convierten en prisiones y tumbas para aquellos que las creen. Nuestro trabajo como seguidores de Cristo es derribar estas fortalezas usando la verdad divina, la palabra de Dios, y guiar a las personas cautivas a Cristo. Si estás atrapado en una fortaleza de Satanás, esa fortaleza se convierte en tu prisión y al final en tu tumba, a menos que seas rescatado y llevado cautivo a Cristo. Deuteronomio 32, 17 y el Salmo 106, 37 describen cómo Israel sacrificó a los demonios y no a Dios. Dios, en Deuteronomio 32, 21, expresa cómo ellos lo provocaron a ira al adorar ídolos. Esto nos muestra que los ídolos no representan a Dios, representan a Satanás y su reino. Entonces, cuando pienses en alguien que sigue una religión falsa, como un budista, musulmán, mormón, hindú o incluso un judío no creyente, no pienses que están simplemente haciendo el mejor esfuerzo posible para adorar al Dios verdadero. En realidad, son adoradores de demonios. Sus ídolos no son representaciones del Dios verdadero, son manifestaciones de Satanás, el gran engañador. Tal vez sea suficiente, aunque hay muchas otras cosas que podrían decirse. Permíteme cerrar con 2 Tesalonicenses 1, porque en este pasaje tenemos una declaración sobre el juicio. En el versículo 7 habla sobre el regreso de Cristo, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus ángeles poderosos en llama de fuego. ¿A quién va a juzgar? El versículo 8 dice: dará retribución a aquellos que no conocen a Dios y a aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos pagarán la pena de destrucción eterna. Esto es simplemente inconfundible. Si no conoces al Dios verdadero y no crees en el Señor Jesucristo, enfrentarás la ira de Dios. Por lo tanto, la teología natural es suficiente para condenarte y atarte a los demonios, pero no es suficiente para salvarte. Este es uno de los dolores más grandes, si no el más grande, para mi propio corazón. La iglesia ha cortado las piernas del esfuerzo misionero con esta clase de teología herética. En un momento en que tenemos los recursos financieros, los medios tecnológicos, el transporte, y vivimos en una aldea global que facilita la adaptación cultural, tenemos la salida fácil de pensar que la gente está bien tal como está,
sin necesidad de llevarles el Evangelio. De hecho, algunos han llegado tan lejos como para decir: no les lleves el Evangelio, porque si lo rechazan podrían tener problemas. Pero la Biblia es clara: si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Padre, te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias por la claridad de ella. Nos sentimos tan afligidos cuando tu nombre es deshonrado, cuando las religiones falsas se oponen claramente a las Escrituras. Nos lamentamos por las personas que se pierden en ellas, pero parece mucho peor cuando la gente socava el Evangelio y lo llama cristianismo. Que seamos, Señor, fieles a la verdad de las Escrituras, fieles al Evangelio. Te pedimos, Señor, que levantes una gran fuerza de personas que, siendo fieles a ese Evangelio, puedan ser usadas poderosamente para llevar ese mensaje, que es el único que puede salvar, hasta los confines de la tierra. Oramos esto creyendo que tú quieres que Cristo sea exaltado, y te pedimos que lo exaltes entre las naciones. Da a tu iglesia un corazón para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, porque sin él los hombres perecerán. Haznos parte de eso, comenzando donde estamos. Te agradecemos por este privilegio, en el nombre de tu Hijo. Amén. En la vida de cada creyente hay momentos que transforman nuestro ser, que nos llevan a experimentar la presencia divina en formas inimaginables. Hoy exploraremos juntos las maravillas que suceden cuando el Espíritu Santo entra en un creyente, basándonos en las enseñanzas sagradas de la Biblia. Prepárate para ser inspirado, para ser elevado a nuevas alturas espirituales mientras exploramos juntos estas 7 sorprendentes revelaciones. Punto número 1. Renovación del Espíritu. La renovación espiritual implica un cambio profundo en el núcleo de nuestro ser, que va más allá de simples modificaciones externas o comportamientos superficiales. La Biblia nos enseña que esta renovación es el resultado directo de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, se profetiza sobre esta renovación espiritual. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta profecía nos muestra que la renovación espiritual no es solo un cambio superficial, sino una transformación interna que afecta nuestra relación con Dios y con los demás. La renovación del espíritu implica un cambio en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Nos capacita para ver el mundo con una perspectiva renovada, basada en los principios y valores del reino de Dios, en lugar de estar conformados a los patrones de este mundo, como nos advierte Romanos 12. 2. Somos transformados por la renovación de nuestra mente. Este proceso de renovación espiritual no ocurre de manera instantánea, sino que es un proceso continuo que se desarrolla a lo largo de la vida del creyente. Requiere una colaboración activa con el Espíritu Santo, permitiéndole obrar en nosotros y moldearnos según la imagen de Cristo. A medida que nos entregamos a esta obra transformadora del Espíritu Santo, experimentamos una mayor libertad, gozo y plenitud en nuestra vida espiritual. En resumen, la renovación del Espíritu es una obra maravillosa del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, nos libera de las ataduras del pecado y nos transforma en nuevos seres en Cristo Jesús. Que podamos abrir nuestros corazones y permitir que el Espíritu Santo continúe su obra de renovación en nosotros, para la gloria de Dios y para nuestro propio bienestar espiritual. Punto 2. Guía y dirección. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos claros de cómo el Espíritu Santo guía a los fieles en sus decisiones y acciones, proporcionándoles sabiduría divina y dirección en momentos cruciales. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús promete a sus discípulos que el Espíritu de verdad los guiará en toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Esta promesa revela la naturaleza activa del Espíritu Santo en nuestras vidas, no solo como un mero acompañante, sino como un guía fiel que nos lleva por el camino de la verdad y la rectitud. La guía del Espíritu Santo se manifiesta de diversas formas en la vida del creyente. Puede ser a través de la palabra de Dios, cuando el Espíritu ilumina nuestras mentes para entender y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. También puede ser a través de la oración, cuando buscamos la dirección divina y el Espíritu nos habla en el silencio de nuestro corazón. Además, el Espíritu Santo puede guiarnos a través de circunstancias providenciales, abriendo y cerrando puertas según su voluntad soberana. A veces, puede ser a través de la orientación de mentores espirituales y la comunidad de fe, donde el Espíritu habla a través de las palabras y consejos de otros creyentes. Es importante reconocer que la guía del Espíritu Santo no siempre se manifiesta de manera espectacular o sobrenatural, sino que a menudo es sutil y silenciosa. Requiere sensibilidad espiritual y disposición para escuchar su voz en medio del bullicio de la vida cotidiana. En última instancia, confiar en la guía del Espíritu Santo implica una rendición total a su soberanía y autoridad en nuestras vidas. Significa renunciar a nuestra propia sabiduría y voluntad, y someternos a la dirección divina que solo Él puede proporcionar. Que podamos buscar continuamente la guía y dirección del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestras vidas, confiando en su sabiduría perfecta y en su amor incondicional por nosotros. Que su presencia nos guíe y fortalezca en nuestro viaje de fe, llevándonos siempre más cerca del corazón de Dios. Punto 3. Transformación del carácter. Este proceso implica un cambio radical en la naturaleza interna de la persona, afectando sus pensamientos, emociones y comportamientos de manera positiva y conforme a los principios del reino de Dios. La Biblia nos enseña sobre los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5, 21-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos son el resultado natural de la presencia y actividad del Espíritu Santo en la vida del creyente y representan las características del carácter de Cristo que se manifiestan en nosotros a medida que permitimos que el Espíritu obre en nuestras vidas. La transformación del carácter comienza en el momento de la conversión, cuando el Espíritu Santo entra en el corazón del creyente y comienza a obrar en su interior. A medida que nos sometemos a su dirección y nos rendimos a su voluntad, experimentamos un proceso gradual de santificación, donde nuestros deseos y motivaciones son transformados a la imagen de Cristo. Este proceso de transformación del carácter no es fácil ni instantáneo, sino que es un viaje que dura toda la vida y que requiere perseverancia, disciplina y dependencia continua del Espíritu Santo. Implica el despojarnos del viejo hombre con sus malos hábitos y actitudes y revestirnos del nuevo hombre, creado a imagen de Dios en justicia y santidad. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para purificar nuestras mentes, santificar nuestras emociones y fortalecer nuestra voluntad, capacitándonos para vivir vidas que reflejen la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Nos ayuda a vencer el pecado y a cultivar virtudes como el amor, la humildad, la paciencia y la bondad, que son la evidencia tangible de su obra en nuestras vidas. Es importante entender que la transformación del carácter no es un logro humano, sino una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. Es Él quien nos capacita y nos fortalece para vivir vidas santas y obedientes a la voluntad de Dios. Nuestra parte es cooperar con su obra, sometiéndonos a su dirección y obedeciendo sus mandamientos. Que podamos abrir nuestros corazones y permitir que el Espíritu Santo continúe su obra de transformación en nosotros, para que podamos ser testigos vivos de su poder redentor y glorificar a Dios con nuestras vidas transformadas. Que cada día nos acerquemos más a la imagen de Cristo, siendo reflejos vivientes de su amor y gracia en un mundo que tanto lo necesita. Punto 4. Empoderamiento para el servicio. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, no solo nos transforma internamente, sino que también nos capacita y nos comisiona para servir a Dios y a los demás con poder y autoridad divina. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos proporciona numerosos ejemplos
de cómo el Espíritu Santo empoderó a los primeros cristianos para llevar a cabo la misión de Jesús en el mundo. En Hechos 1:8, Jesús les dice a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Esta promesa de poder del Espíritu Santo fue cumplida en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu descendió sobre los discípulos y los capacitó para comenzar la expansión del Evangelio. El empoderamiento para el servicio implica una capacitación sobrenatural para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. Esto puede manifestarse de diversas formas, incluyendo el ministerio de la palabra, la enseñanza, la predicación, el servicio social, la sanidad y los milagros, entre otros. El Espíritu Santo distribuye dones espirituales a cada creyente según su voluntad, capacitándolos para cumplir con eficacia la tarea que les ha sido encomendada en el cuerpo de Cristo. Es importante entender que el empoderamiento para el servicio no se basa en nuestras propias habilidades o capacidades, sino en el poder sobrenatural del Espíritu Santo que mora en nosotros. Como nos enseña 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Reconocer nuestra dependencia del Espíritu Santo nos libera de la presión y la ansiedad, permitiéndonos confiar en su fortaleza y su gracia para cumplir con la tarea que nos ha sido encomendada. El empoderamiento para el servicio también implica una actitud de humildad y disponibilidad para obedecer la voz del Espíritu Santo. A menudo, esto significa salir de nuestra zona de confort y enfrentar desafíos y adversidades en el camino. Sin embargo, podemos tener confianza en que el mismo Espíritu que nos capacita también nos guiará y nos fortalecerá en el cumplimiento de nuestra misión. Que cada creyente reconozca el poderoso empoderamiento que el Espíritu Santo otorga para el servicio y se comprometa a ser fiel y diligente en el cumplimiento de la tarea que Dios le ha encomendado. Que podamos ser instrumentos dóciles en las manos del Espíritu Santo, llevando el amor y la luz de Cristo a un mundo necesitado y proclamando las buenas nuevas del Evangelio con valentía y convicción. Punto 5. Intimidad con Dios. Esta intimidad va más allá de una simple relación religiosa. Implica una comunión personal y profunda con el Creador del universo, basada en el amor, la confianza y la cercanía espiritual. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos acerca a Dios de una manera íntima y personal. En Romanos 8:26 se nos revela que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ayudándonos en nuestras debilidades y llevándonos a una comunión más profunda con nuestro Padre Celestial. Esta intercesión del Espíritu Santo es un testimonio del amor incondicional de Dios por nosotros y de su deseo de tener una relación cercana con cada uno de sus hijos. La intimidad con Dios se experimenta en momentos de oración, adoración, meditación en la palabra y comunión con otros creyentes. Es en esos momentos de quietud y reflexión que podemos experimentar la presencia tangible del Espíritu Santo, llenando nuestro corazón con paz, gozo y consuelo divinos. El Espíritu Santo nos capacita para experimentar una comunión más profunda con Dios al revelarnos su amor, su gracia y su verdad. Nos ayuda a comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas y nos fortalece para obedecer sus mandamientos. Además, nos consuela en tiempos de dificultad y nos guía en momentos de indecisión, permitiéndonos confiar plenamente en su soberanía y en su amor infinito por nosotros. La intimidad con Dios también implica una entrega total de nuestra vida a su voluntad y su propósito. Es un proceso de rendición diaria, donde renunciamos a nuestras propias ambiciones y deseos egoístas, y nos sometemos completamente a la dirección y el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es importante cultivar y nutrir esta intimidad con Dios a través de una vida de devoción y consagración. Esto implica dedicar tiempo regularmente a la oración, a la lectura de la palabra, a la adoración y a la comunión con otros creyentes. Cuanto más nos acerquemos a Dios en intimidad, más experimentaremos su poder transformador en nuestras vidas y más profundamente nos identificaremos con su corazón y su carácter.
que cada creyente busque cultivar una intimidad más profunda con Dios a través del poder y la guía del Espíritu Santo. Que nos entreguemos completamente a su obra en nosotros y permitamos que nos conduzca a una comunión más íntima y significativa con nuestro Padre Celestial. Que cada día experimentemos más de su amor, su gracia y su presencia en nuestras vidas, transformándonos a la imagen de Cristo y glorificando su nombre en todo lo que hacemos. Punto 6. Revelación de la verdad. La Biblia nos proporciona numerosos ejemplos de cómo el Espíritu Santo revela la verdad divina a aquellos que están dispuestos a escuchar y obedecer. En Juan 16:13, Jesús promete a sus discípulos que el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta promesa de Jesús revela la función específica del Espíritu Santo, como el revelador de la verdad divina a los creyentes. El Espíritu Santo revela la verdad a través de la palabra de Dios, iluminando nuestros corazones y mentes para entender y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. En 1 Corintios 2:10-13, el apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu Santo nos revela las cosas profundas de Dios, las cuales no pueden ser comprendidas por la sabiduría humana, sino que son discernidas espiritualmente por aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Además, el Espíritu Santo nos guía a una comprensión más profunda de la voluntad de Dios y de sus propósitos eternos para nuestras vidas. En Efesios 1:17-18, Pablo ora para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que podamos entender la esperanza a la cual hemos sido llamados y las riquezas de su gloriosa herencia en los santos. El Espíritu Santo también nos revela la verdad a través de experiencias personales de comunión y relación con Dios. En 1 Juan 2:17 se nos dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos guía en el camino de la verdad, y que no necesitamos que nadie nos enseñe, excepto el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es importante destacar que la revelación de la verdad por parte del Espíritu Santo es un proceso continuo que requiere una vida de fe, obediencia y dependencia del Espíritu Santo. A medida que nos sometemos a su dirección y nos abrimos a su guía, experimentamos una comprensión cada vez más profunda de la verdad divina y de los misterios de la fe. Que cada creyente anhele la revelación de la verdad por parte del Espíritu Santo en su vida y que esté dispuesto a escuchar y obedecer su voz en todas las áreas de su vida. Que busquemos una comprensión más profunda de la palabra de Dios y de su voluntad para nuestras vidas, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en el camino de la verdad y nos lleve a una comunión más íntima con nuestro Dios y Salvador. Punto 7. Fortaleza en tiempos de prueba. La fortaleza en tiempos de prueba es un aspecto esencial de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y la Biblia nos proporciona una gran cantidad de enseñanzas y ejemplos sobre cómo el Espíritu Santo fortalece y consuela a aquellos que enfrentan adversidades y dificultades. En Efesios 3:16, el apóstol Pablo ora para que Dios nos dé poder mediante su Espíritu en nuestro ser interior, fortaleciéndonos en medio de nuestras debilidades y aflicciones. Esta oración revela la fuente sobrenatural de fortaleza que el Espíritu Santo proporciona a los creyentes en tiempos de prueba. Uno de los ejemplos más poderosos de fortaleza en tiempos de prueba es el caso de Pablo y Silas, quienes fueron encarcelados injustamente por predicar el Evangelio. A pesar de estar en medio de circunstancias difíciles, ellos alabaron a Dios y oraron, y el Espíritu Santo les dio la fortaleza para soportar el sufrimiento y las dificultades. Hechos 16:25. El Espíritu Santo también nos consuela en tiempos de prueba, trayendo paz y consuelo a nuestros corazones afligidos. En Juan 14:16-17, Jesús promete enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, para estar con nosotros y en nosotros, y darnos paz en medio de las tribulaciones. Además, el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestras debilidades, orando por nosotros con gemidos indecibles que no pueden ser expresados con palabras humanas. Romanos 8:26. Esta intercesión del Espíritu Santo es una expresión del amor
y la preocupación de Dios por sus hijos, y nos asegura que nunca estamos solos en medio de nuestras luchas y dificultades. Es importante recordar que la fortaleza en tiempos de prueba no se basa en nuestra propia fuerza o habilidad, sino en el poder sobrenatural del Espíritu Santo que mora en nosotros. Como nos enseña Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando confiamos en el Espíritu Santo y nos apoyamos en su fortaleza, somos capaces de enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza. Que cada creyente se aferre a la fortaleza y el consuelo del Espíritu Santo en tiempos de prueba, confiando en su poder para sostenernos y fortalecernos. Que podamos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento y la fortaleza que solo proviene de Dios, en medio de cualquier circunstancia que enfrentemos en la vida. Que la presencia del Espíritu Santo nos dé la confianza y la seguridad de que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8:38-39. Nos estamos acercando al final de este video que Dios nos ha traído para que escuchemos y aprendamos las 7 cosas increíbles que ocurren cuando el Espíritu Santo entra en un creyente. El Señor nos invita a que escribamos la palabra Espíritu Santo en los comentarios. También quiere que escribamos todas las palabras que nos salgan del corazón en este momento, para que este video llegue a más personas corazones de Cristo. Para eso te pedimos que pauses este video, para que escribas con tranquilidad las sabias palabras de Cristo en los comentarios. Ahora que has escrito las santísimas palabras en los comentarios, continuemos. Al final de nuestro viaje, a través de las maravillas que ocurren cuando el Espíritu Santo entra en un creyente, nos encontramos con una verdad eterna que está arraigada en las palabras de Jesús mismo. En Mateo 28:20, Jesús promete a sus discípulos y a todos los creyentes de todas las generaciones: «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Estas palabras son un recordatorio de que el Espíritu Santo, el Consolador prometido, no solo está con nosotros en los momentos de gozo y victoria, sino también en los tiempos de prueba y dificultad. Es la presencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas lo que nos fortalece, nos guía, nos consuela y nos capacita para vivir una vida que honra a Dios en todas las circunstancias. Que al final de nuestro viaje juntos, recordemos que el Espíritu Santo no es solo una fuerza misteriosa o una influencia abstracta, sino una persona divina que mora en cada creyente, obrando poderosamente en nosotros para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. Que confiemos en su guía, nos sometamos a su dirección y nos entreguemos a su obra transformadora en nuestras vidas. Que vivamos cada día en comunión íntima con el Espíritu Santo, permitiendo que su amor, su poder y su gracia nos llenen y nos capaciten para ser testigos vivos del Evangelio de Jesucristo. Que podamos glorificar a Dios con nuestras vidas, manifestando los frutos del Espíritu Santo y llevando esperanza y luz a un mundo que tanto lo necesita. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros ahora y siempre. Amén. 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 En la Biblia hay un relato que deseo compartir. El relato que menciono habla de un joven muy rico que vino a Jesús. Jesús salía a enseñar y a predicar con sus 12 discípulos. Y el hombre se le acercó apresurado y dijo: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y eso se preguntan muchos de ustedes. Han llegado a una encrucijada y tienen que decidir qué ruta tomar. Jesús dijo: hay 2 rutas en la vida. Una ruta angosta que nos lleva a la vida eterna y la otra una ruta ancha que lleva a la perdición. Y dijo: la gran mayoría toma la ruta ancha y al final son juzgados y acaban en el infierno. Tal vez por eso han venido a esta reunión. Vienen porque en lo profundo de su ser hay un lugar vacío que ni siquiera entienden. No están seguros del propósito de sus vidas. Todo eso está en el futuro. El hombre que vino a Jesús era joven aún. Deseaba comprender su destino, el significado y el propósito en su vida. Como era rico, en vez de preguntar cuánto cuesta, se preguntó:
si lo necesitaba y lo deseaba. Él buscaba algo que no encontraba. Y como muchos de ustedes, es algo que no entienden muy bien, pero les falta en la vida. Quizás van a la iglesia o quizás no, pero en el fondo de ustedes hay algo que aún no han podido encontrar. Y lo desean aunque no saben qué es. Este joven estaba buscando la vida eterna. Ustedes buscan algo. Quizá tienen un auto, les va bien en la escuela, tal vez les vaya bien en la universidad, tienen novia o novio, pero en el fondo del alma se preguntan si no hay otra cosa que no han encontrado. Este joven buscaba su propósito. ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Cuál es tu propósito? Muchos de los que nos escuchan se sienten solos, o quizás desubicados, o ansiosos. No saben lo que lo causa y no saben cómo cambiarlo. Han venido al lugar correcto para ustedes, a un lugar donde aprenderán sobre Jesús. Y Jesús los guiará por la senda correcta. Hay como un vacío, un abatimiento, como una culpa. Y ya no sirven las drogas ni las diversiones para tapar los problemas. El mundo desea una ideología que los salve. Han oído en la televisión que los pueden ayudar. Pero nada ha pasado, porque fueron al lugar equivocado. Hay que entregarse a Jesús. Jesús vino, vivió e hizo muchos milagros. Pero ese no era su principal propósito. Ayudó a los pobres y también curó a los enfermos, a los ciegos y resucitó a los muertos. Pero ese no era su propósito. Su propósito era ir a la cruz. Y murió en la cruz. Muchos de los presentes son católicos, otros son protestantes, otros no son de ninguna religión, pero han visto imágenes de la cruz, han visto crucifijos. Y allí fue donde Jesús fue crucificado por ustedes. Tomó nuestros pecados y la Biblia dice, somos pecadores. ¿Qué es pecar? Pecar es violar la ley moral de Dios, violar los 10 mandamientos. La Biblia dice, quien quebranta un mandamiento, quebranta todos. Yo los he quebrantado. Soy un pecador. La Biblia dice, el resultado del pecado es la muerte. Muerte eterna. Es terminar en el infierno. Eso me merezco. He pecado, violado la ley de Dios. ¿Qué necesito hacer? La Biblia indica que debo arrepentirme. El primer sermón de Jesús habla del arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Significa dar la vuelta, transformarse, cambiar la dirección en la que vamos. Y Él nos dijo, si vienes a mi cruz, mediante la fe, perdonaré todos tus pecados. Yo te justificaré como si nunca hubieras pecado. Todo queda borrado en tu pasado. Y ya no se hablará del tema. Ni siquiera Dios recordará tus pecados. ¿Se imaginan eso? Eso nos dice la Biblia. Dios no puede recordar tus faltas y pecados. El joven habló con la persona apropiada. Dijo, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Fue a la persona que entiende los problemas, dificultades y tentaciones que enfrentamos. Entiende nuestro dolor, alegría, fracaso y dificultad. Él murió en la cruz, pero la Biblia dice que resucitó y es un Cristo viviente. Esta noche, Él conquista al pecado, al infierno y a la muerte. El joven vino con urgencia hacia Jesús, él corrió hacia Jesús.
Y es posible que algunos de ustedes corran hoy hacia Jesús y cambien sus vidas. El muchacho llegó en un buen momento, pues aún era joven. La Biblia dice que con la edad el corazón se endurece, se hace duro. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice la Biblia. Muchos servidores de Dios comenzaron sus vidas de fe cuando eran jóvenes. José era joven al convertirse en primer ministro de Egipto. Y uno de los grandes hombres de la Biblia, Moisés, era muy joven cuando rechazó el trono de Egipto. Era heredero al trono del imperio más poderoso del mundo. Él quiso identificarse con el pueblo de Dios que era esclavo. David era joven cuando mató un oso y un león con sus propias manos. Mató a Goliat solamente con tirarle una piedra. Él cuidaba ovejas. Y luego se convirtió en un gran rey. Esther era solo una jovencita cuando con firmeza y fe arriesgó su vida para salvar a su pueblo de la destrucción. Ven a Jesús esta noche. Ahora, no lo dejes para mañana u otro momento. Dicen, soy miembro de la iglesia. Voy los domingos. Él no habla de eso. Puedes ser miembro de todas las iglesias, pero eso no te prepara para encontrarte con Dios. No significa que tus pecados han sido perdonados. Jesús enseñó que ser miembro de una organización o aún de una iglesia no es la solución. La solución es Cristo en esa cruz y resucitado de los muertos. Y este joven dijo, ¿qué debo hacer? Él buscaba la vida eterna y dijo, ¿qué debo hacer? Pero cometió el error de pensar que podía trabajar para obtenerla. No se puede trabajar por ella. Te la da Dios. Por fe, por gracia te la da. No la merecemos. La gracia es un favor no merecido, es algo que no se gana ni se merece. Dios les ofrece su gracia esta noche, les ofrece su perdón. Jesús dijo, detente y piénsalo. Jesús dijo, considéralo. Él dijo, te costará. Si vienes a mí, tú debes abandonar todas tus posesiones y dar todo aquello que no necesites a los pobres. Y ven y sígueme. Es que Dios te ama. Cristo te ama. E incluso muriendo en la cruz tuvo la capacidad de pensar en ustedes cientos de años en el futuro. Él vio cuando iban a nacer. Él vio todas sus vidas y dijo, no importa lo que Rosa, María o Pablo hagan, yo los amaré. Y por eso Él se dejó crucificar, lo hizo por amor. Él no ama a la gente por el color de su piel, o por el lugar donde viven, o por su educación. Te ama porque eres un ser humano creado a su imagen y eres potencialmente un hijo de Dios. Ante Dios todos somos iguales, a Dios no le importa cuál es el color de nuestra piel. Y venimos a la cruz, y al venir a la cruz somos iguales. Él no te mira y dice, tú eres africano, eres oriental, eres blanco, eres europeo. Esta noche Jesús te mira y te dice, yo te amo. ¿Realmente le has abierto alguna vez tu corazón a Cristo? ¿100% o te has guardado algo? No sabes qué hacer, te sientes en una encrucijada. En un libro sobre la generación X, el autor habla de la parálisis por opciones. Es la tendencia a no tomar una decisión cuando tenemos opciones ilimitadas. Hay tantas opciones que no elegimos nada. Pero esta noche tendrás que elegir. Aquí. Si te vas hoy de aquí sin Cristo, tal vez jamás se te vuelva a presentar otra oportunidad como esta. La Biblia dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, aquí y ahora el día de salvación.
Dirás, ¿qué debo hacer entonces? Arrepiéntete de tus pecados. Debes arrepentirte y no puedes solo. No puedes cambiar tu vida por voluntad propia. Eso es imposible. Si intentas, fallarás. Pero Dios te va a ayudar. Eso es lo maravilloso del arrepentimiento. Debes decidir si aceptar el regalo de la vida eterna o no. Si vas a repetir el error del joven rico que no lo siguió y se fue con tristeza. Nadie jamás le dio la espalda a Jesús con alegría. Debemos prepararnos para ir ante Dios. La Biblia dice, prepárate para ir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado? ¿Tienes la certeza de que así es? Jesús te ama. Él murió por ti y resucitó. Ahora debes venir y arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él. En este momento les pediré que hagan algo que cambiará sus vidas y les dará una esperanza que ahora no tienen. Tal vez ya no tengan otro momento como este. Levántate y ven ahora. Recuerda que seas quien seas, Dios te ama. Y Jesús te está llamando a ti. Y si confesamos con nuestras bocas que Jesús es el Señor y creemos en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Todo es cuestión de creer. Esa palabra creer implica compromiso. Te comprometes a dar tu vida a Cristo. Vengan. ¿Por qué les pido que lo hagan en público? Porque Jesús fue crucificado en público por nosotros. Él dijo que si no estamos dispuestos a confesarle delante de los hombres, Él no nos confesará delante del Padre que está en el cielo. Estás tomando un compromiso públicamente y diciendo, Señor, deseo saberlo con seguridad. Levántate y ven. Ahora quiero que abran conmigo el libro de Esdras. El libro de Esdras. Esdras es un librito que se encuentra aproximadamente en un tercio de su Biblia. Es la página 536 en mi Biblia. No sé cuál será en su Biblia. Pero diríjase al libro de Esdras. Viene justo después de la segunda de Crónicas. Y la segunda de Crónicas viene justo después de la primera de Crónicas. Eso debería ayudarlo a encontrarlo. Comenzaremos en el verso 11, en el tercer capítulo. Quiero hablar esta noche sobre la brecha generacional. La brecha generacional para jóvenes y gente mayor. Y este es el pasaje. Y cantaban juntos, por supuesto alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia hacia Israel. Y todo el pueblo gritaba con gran júbilo cuando alababan al Señor, porque los cimientos de la casa del Señor estaban echados. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, que eran viejos y ancianos, que habían conocido la primer casa, el primer templo, cuando los cimientos de esta casa eran puestos delante de sus ojos, lloraron a gran voz, pero muchos otros gritaban de alegría, de modo que el pueblo no podía discernir el ruido del grito de alegría y el ruido del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba con gran gritar y el ruido se escuchó a lo lejos. En este pasaje se ve una brecha generacional mucho antes de que Jesucristo naciera, hace siglos, porque se encuentra en este pasaje. Los ancianos están llorando y los jóvenes gritan con gran júbilo y entusiasmo. Lo que está pasando: Jerusalén había sido destruida, el templo había sido destruido. El templo era una de las 7 maravillas del mundo. Había sido construido por Salomón, pero había sido destruido. Y ahora, bajo esta burbuja,
estaba siendo reconstruido. Se estaban poniendo los cimientos. Pero los ancianos que estaban allí de pie recuerdan el antiguo. Recordaron el templo esplendoroso. Recordaron el oro y la plata y los diamantes. Recordaron la gloria del templo de Salomón y luego lo que estaban viendo en este nuevo templo que estaban construyendo, y no podían creer lo que veían, porque no era tan bueno y no estaba tan lleno de esplendor como el templo antiguo. Y entonces lloraron por el templo, lloraron por el pasado y lo que nunca volverían a ver. Su memoria les devolvió el esplendor del templo. Pero ahora están construyendo algo que es inferior, algo que es menor. Pero los jóvenes nunca vieron el templo de Salomón, nunca recordaron el esplendor. Estaban llenos de alegría y entusiasmo por el nuevo templo, donde van a adorar a Dios y sería el centro de su fe. ¿Sabes? Elizabeth Jackson, cuyo esposo misionero fue asesinado en Bernay, escribió un pequeño tratado en el que analiza lo que los jóvenes quieren hoy. Los jóvenes siempre han estado inquietos y insatisfechos con las condiciones de parte de la sociedad. Es solo creer. ¿Qué es lo que los jóvenes realmente quieren de nosotros como una generación mayor? Les diré. Lo primero que quieren es ser amados. Jesús miró a un joven que vino a él para pedirle algunos consejos y algunas preguntas espirituales, y la escritura dice que Jesús lo miró y lo amó. Ellos necesitan amor. Usted ve que Dios le ha dado la capacidad a usted de amar y ser amado, y sin amor la vida se desmorona. Esta es la razón por la que hay tantas canciones entre los jóvenes sobre el amor. Lo que el mundo necesita es amor, dulce amor. El amor hace que el mundo... Me encanta ser amado y ver el amor. Soy la generación anterior. Incluso cantaban tanto te amo. Y todo el amor es una cosa muy esplendorosa. Tantas canciones sobre el amor, porque el amor es importante para todos. Uno de los libros populares en este momento es una historia de amor en los cines de todo el mundo, y dicen que si vas a ver es mejor que te lleves todos los pañuelos, porque llorarás. La piedra de amor, toda la Biblia es una historia de amor, es una historia de amor entre Dios y el hombre. Dios te ama. No puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios te ama. Ahora tampoco puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios odia el pecado y Dios va a juzgar el pecado. Pero no puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios te ama. Este libro está lleno de amor y gracia y misericordia y perdón. Y cuando miro a Jesús muriendo en la cruz, veo escrito en letras de neón que todo el mundo pueda ver: Dios es amor. Dios te ama. Te ama tanto que dio a su Hijo. Y la Biblia enseña: he aquí qué amor nos había dado el Padre. Y debemos amarnos unos a otros de la misma manera. Y esta Biblia enseña que los esposos deben amar a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. Y las esposas deben amar a sus esposos. Y los hijos deben amar a sus padres. Y los padres deben amar a sus hijos. Y si somos cristianos, ciertamente debemos amarnos entre sí. En segundo lugar, los jóvenes quieren ser reconocidos como personas. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo escribió al joven Timoteo y le dijo que nadie te desprecie porque eres joven? Eres un individuo que quiere ser reconocido como individuo. Jesús tomó a un niño pequeño y le dijo: dejen a los niños, no les prohíban venir, porque así es el reino de los cielos. Los discípulos eran jóvenes, pero Jesús no los escogió por su reputación o su educación. Él los escogió a ellos por su individualidad y sus cualidades individuales. Tengo 5 hijos y cada uno de ellos es diferente. Es increíble que mi esposa y yo pudiéramos tener 5 hijos y sean tan diferentes. Los amamos a todos por igual y ellos nos aman, pero cada uno
es diferente, ninguno de ellos es superior al otro. Cada uno tiene sus propias aptitudes y sus propios dones. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Ante sus ojos todos tienen el mismo valor, pero todos son diferentes. Y sabes que muchas veces los padres cometen el error de tratar de que sus hijos sean como ellos, para pensar y vestirse y ser como ellos. No se esfuerce demasiado para que su hijo sea como usted. Identidad, déjelos tomar su identidad, sus propias decisiones con respecto a Cristo. Influya en ellos. Sí, guíelos, sí, enséñeles. Sí, pero recuerde que son diferentes a usted. Tienen sus propias aptitudes, sus propios dones que pueden ser superiores a los suyos. Y cuando se trata de cosas espirituales, usted puede guiarlos y llevarlos a la iglesia todavía hasta cierto punto en sus vidas. Bueno, les diré que hubo muchos domingos que yo no quería ir a la iglesia, pero me dijeron que fuera y fui. Y me alegro de que me hayan dicho que fuera. Pero cuando llegué a cierta edad, y supongo que no te diré qué edad, pero era cierta edad, mis padres tomaron la sabia decisión de permitirme a mí elegir. Y llegará el momento en que tú debes elegir como adulto por Dios y Él te hará responsable. Y debes tomar tu propia decisión por Cristo. No puedes heredar tu fe. Oh, claro que puedes heredar el cristianismo, la religión, el conocimiento intelectual, la comprensión intelectual del cristianismo. Pero quiero decirte que debes tener un encuentro personal con Cristo. Debes tenerlo por tu propia cuenta y oro a Dios para que miles de ustedes lo encuentren esta noche. Y luego, en tercer lugar, encuentro que los jóvenes quieren ser que confíen en ellos. Y la Biblia dice que el padre no debe provocar a ira a su hijo. Y no hay nada más que provoque a un hijo a ira, es que su padre no confíe en él. Y cuando el padre tiene confianza en el hijo tendrá a su vez confianza en su padre. Oh sí, por supuesto, debes aconsejar, debes guiar y incluso debes disciplinar. Pero necesitas confiar en ellos y en su privacidad. En su privacidad. ¿Sabías que tengo 2 hijos que nunca les he leído una carta y 3 hijas a las que nunca les espié una sola carta? Nunca, mi esposa y yo no lo hicimos a menos que nos lo pidieran. Nunca entré a sus cuartos a buscar qué había en su habitación. Necesitan confianza, privacidad. Y luego, en cuarto lugar, los jóvenes quieren ser aceptados. ¿Ves? Jesús entendió a los jóvenes, los amaba y los aceptaba. Les dijo: el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Sabes que el milagro del evangelio no es que tú aceptes a Cristo? El milagro es que Él te acepta con tus pecados. Y cuando miras tu corazón y ves las cosas que hay, te deslizas a la inmoralidad, te deslizas a la codicia, a la lujuria. Es increíble que Jesús te ame con todo eso. Barry Longview describió: ¿quién me puede amar tan suficiente para morir por mí? ¿Sabes? Leí el otro día en el periódico de un padre en el oeste que tuvo un problema con su hijo porque su hijo le creció el cabello y no se lo quería cortar. Y el padre fue al dormitorio, tomó una escopeta y le disparó al hijo en el cabello, justo en el pelo largo. Este es el problema, y la mitad de ustedes tienen el pelo largo. Puedes hablar con tu papá y con tu mamá y les pides ideas y ponen sus ideas en común y vienen a una pequeña reunión familiar y tal vez tengan un pequeño compromiso si están de acuerdo en que el pelo sea largo. Y entonces déjenlo limpio. Y me gustaría decirles a los jóvenes que se bañen de vez en cuando, por favor. Complace a la generación anterior con un grato olor. Dices que los jóvenes quieren ser aceptados, no quieren ser rechazados, no quieren ser rechazados por la familia o por la sociedad, pero muchos jóvenes se sienten rechazados, se sienten incluso rechazados por Dios, pero Dios te ama, por eso desarrollan profundos problemas psicológicos, emocionales. Dios no te rechaza, Dios te ama.
Él te ama tanto que dio a su Hijo para que creas en Él y lo recibas y tengas vida eterna. ¿Sabes que una de las cosas más terribles en la vida es la prisión? Es el sentimiento de aislamiento y el rechazo. Y sabes que el infierno es el rechazo total. Eso es el infierno. El infierno es ser totalmente rechazado de todo el universo, separados unos de otros, separados de Dios. Eso es el infierno. Y luego los jóvenes quieren ser escuchados. Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y cuántos jóvenes me dicen cuando les hablo y les doy un consejo a ellos? Dicen: mis padres no me escuchan. Demasiadas veces nosotros los padres somos buenos para dar consejos, pero somos cortos para escuchar, y ese es el problema. Como el médico que receta un medicamento sin antes diagnosticar el caso. Escuche a su hijo, escuche a los adolescentes, solo escuche. Los millones de jóvenes están pidiendo ayuda por dentro, pero nadie los escucha. Y esa es una de las razones que ocurren y recurren a la droga para aliviar su dolor y vivir en un mundo donde nadie los quiere escuchar. Escúchelos. Y luego los jóvenes quieren que sus padres los perdonen, y los padres quieren que los jóvenes perdonen también. Dijo una niña alguna vez: mi padre dijo que mis padres serán los últimos en el mundo en perdonarme. Cuando ella vino con su terrible problema, mi esposa me dijo que el matrimonio se compone de dos buenos perdonadores. ¿Y qué razón tiene que aprender a perdonar? Y ellos nunca van a ser un matrimonio feliz si en esta tierra no pueden perdonar. Deben perdonar, y en su matrimonio, y lo mismo en la relación entre los jóvenes y los padres. Hay que perdonar, hay que aprender a perdonar. Nunca guardar rencor. Nunca dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Sabes qué sería maravilloso si fueras a casa y le dijeras a tu madre y a tu padre: lo siento, por favor, perdónenme lo que hice el otro día? Por favor, perdónenme. ¿No sería algo maravilloso en la plataforma esta noche? Escuché la historia del primer ministro de África en Kenia Oriental. Me contó la historia que nunca olvidaré. Dijo: cuando el señor llamado Kenyatta se convirtió en el primer ministro de Kenia, en África Oriental, que el primer ministro, el día en que fue el primer ministro, había sido acusado, como todos ustedes recuerdan, de ser uno de los líderes de Mao y toda la terrible matanza y sufrimiento que sufrieron muchas personas. Muchas personas tenían grandes resentimientos contra el señor Kenyatta, y él y su gente tenían gran resentimiento contra ellos. Y se puso en la radio y habló a la nación como primer ministro, y concluyó su discurso diciendo: te perdono, y por favor perdóneme. Qué maravilloso. Tomó una gran decisión. Te perdono. ¿Lo harías? Sería algo maravilloso si esta cuestión racial en Estados Unidos pudiéramos ser todos perdonados, mirarnos a la cara y decir: perdónenos, por favor. Seré honesto contigo, no puedo evitar lo que hicieron mis abuelos, mis ancestros, y tampoco ustedes. Pero podemos ser responsables de lo que hacemos ahora. Y la palabra más grande que necesitamos es: por favor, perdón. Y ser humildes. Pero es verdad, en cada área de nuestras vidas necesitamos perdón. Debemos perdonar a nuestros jóvenes, y los jóvenes deben perdonar a sus padres. Muchos de ustedes, padres, han hecho lo mejor que han podido, pero a estos jóvenes les parece que no aprecian ni lo que hacen, y se vuelven ingratos y hacen todo tipo de cosas para romperles el corazón. Les pido a algunos de ustedes, jóvenes, esta noche para perdonar a los padres por los errores que podrían haber cometido contra ustedes. No son perfectos, oren por ellos. Ellos llevan una pesada carga sobre sus hombros también. Necesitan sus oraciones para que Dios los ayude. ¿Y cuántos de ustedes, jóvenes, aquí esta noche conocen a Cristo, pero tus padres no conocen a Cristo, y tienes un trabajo en el hogar de vivir para Cristo? Conozco a decenas de jóvenes que son los únicos cristianos en su hogar, pero conozco una niña que era la única cristiana en su hogar.
hace un año, y su padre es un hombre prominente en Estados Unidos, y esta niña oró y ganó a sus hermanas para Cristo, ganó a su madre para Cristo, y finalmente unas semanas más tarde ganó a su padre para Cristo. Un niño pequeño los guiará a ustedes para ganar a su padre y a su madre a Cristo. Y sus padres, nunca dejen de orar por sus hijos. Oren por ellos de inmediato, porque incluso después de que estén muertos y desaparecidos, Dios responderá muchas de sus oraciones. Y ese niño nunca mientras viva se va a dejar de acordar de esas oraciones que un padre hizo por él. Cree en Dios. No se dé por vencido. No se dé por vencido por ellos. Mi esposa dice que uno debe tener siempre esperanza y templanza. La gente muchas veces se sorprende de cuánta autoridad necesitan y la seguridad que necesitan para disciplinar. Y a veces disciplinar, la Biblia dice que a quien ama el Padre disciplina. Y cuando son muy jóvenes a veces tienes que azotarlo. Y la Biblia te dice, y si no lo haces, estás descuidando a tu hijo y mostrándole que no lo amas. No me importa lo que digan los psicólogos modernos. Estoy diciendo que la Biblia dice, y lo creo, y creo que funciona. Y la Biblia dice que puede gritar como si estuviera muriendo, pero la Biblia dice que no morirá. Si este mensaje ha tocado tu corazón, nos gustaría invitarte a que pudieras recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Verás, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado y reconocerlo a Él como Señor. Si es así, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero también creo en la salvación que tú has comprado a través de ese sacrificio en la cruz. Te recibo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si hiciste esta sencilla oración, creemos que has nacido de nuevo. Queremos saber de tu compromiso por Cristo. Que Dios te bendiga siempre.